Abrimos de nuevo nuestro espacio electoral en este informativo para seguir con las entrevistas en las que estamos conociendo mejor el programa de los candidatos y candidatas al Congreso por Canarias. Esta noche damos la bienvenida a Luis Campos. ¿Qué tal, señor Campos? Buenas noches. Bueno, es número 1 al Congreso por la provincia de Las Palmas, por Nueva Canarias. Y le preguntamos, señor Campos, por esta campaña en la que se han lanzado a movilizar un voto útil con ese lema "Elegimos Canarias siempre". Sí, porque es fundamental. Nos intentan confundir siempre, y lo están haciendo también en esta campaña, trasladando la idea de que aquí a quien se elige va a ser al presidente del gobierno. Y nada de eso, se trata realmente de decidir quiénes van a representarnos durante 4 años en Madrid. Y nadie mejor que Nueva Canarias, porque además ya lo hemos demostrado con anterioridad. Hemos sido capaces de conseguir conquistas inimaginables para algunos y que han ayudado a cambiar la vida de la gente que aquí vive, y por eso se trata fundamentalmente de hacerles entender que tenemos que estar en Madrid, en el Congreso y en el Senado, porque allí se deciden cuestiones fundamentales para nuestro día a día, pero hay que hacerlo con gente que de verdad defienda esta tierra durante cada uno de los días de esos próximos 4 años. Se han lanzado a buscar el voto huérfano de izquierda. ¿A qué voto se refieren, señor Campos? Bueno, todos sabemos que estamos en un momento donde precisamente el PSOE no pasa por sus mejores momentos y donde el espacio en Canarias que representaba en su momento Podemos, Más País y otras organizaciones, pues en estas últimas elecciones municipales al Cabildo y al Parlamento de Canarias prácticamente ha desaparecido. Creo que hay un cierto cansancio en ese sentido, y el espacio progresista que Nueva Canarias, dentro del canarismo de progreso, representamos en nuestra tierra, viene a simbolizar y digamos a ocupar ese espacio. Nosotros representamos un voto que denominamos doblemente útil, porque vamos a defender Canarias, sin ninguna duda, pero también a defender los valores democráticos, las conquistas, los derechos que hemos trabajado durante 40 años y que no están para nada consolidados. Y hay 2 claves que también han expresado como pues, ejes de su programa: la defensa del Estatuto de Autonomía y también del régimen económico y fiscal de Canarias, que se oiga y que se entienda desde Madrid, porque parece, a juicio de Nueva Canarias, que no llega a entenderse del todo. Efectivamente, siempre ha sido así, pero además gobierne quien gobierne en España, la derecha o la izquierda, el Partido Popular o el Partido Socialista. Si no estamos a partir del 23 de julio en Madrid, si Nueva Canarias no se encuentra allí, la realidad es que o nos olvidan o directamente nos desprecian, entre otras cosas, nuestro fuero. El incumplimiento siempre ha sido constante y tenemos que recordarles que vivimos en un territorio fragmentado en 8 islas habitadas, pero además a 2000 kilómetros del resto del territorio español, que tenemos fueros y leyes orgánicas que desgraciadamente, si no estamos allí, las incumplen, como decía antes, de manera sistemática. Por tanto, nuestro Estatuto de Autonomía, para conseguir desplegarlo en su totalidad y avanzar en autogobierno, pero también en el régimen económico y fiscal, que tiene multitud de medidas, pero no solamente para el sector empresarial, sino para las familias, para las personas que más lo necesitan. Necesitamos estar en Madrid para garantizar que se cumpla, pero además, en esta ocasión, con el claro objetivo de seguir desarrollando y ampliando esas medidas. Y ha apuntado usted, por ejemplo, un asunto clave para los canarios, que son las rutas aéreas, por ejemplo, el transporte en general. Y ustedes han sido muy tajantes al decir que si no está Nueva Canarias en el Congreso, ese descuento del 75% podría volar, por haciendo esa metáfora. Efectivamente, pero además con una tranquilidad, y es que ese 75% de bonificación aérea y marítima que disfrutamos aquí en Canarias es gracias a Nueva Canarias. Fue Pedro Quevedo, recordará aquel diputado 176 que fue decisivo, y esa influencia supimos colocarla para mejorar uno de los elementos que es estratégico para esta tierra: la conectividad, primero entre nosotros mismos, los canarios y Canarias en las distintas islas, pero luego también entre Canarias y el resto del Estado español. Entendíamos que era fundamental abaratar los precios, facilitar esa posibilidad de conectarnos, de viajar, y lo logramos. Pero si no estamos allí, porque lo hemos visto en estos últimos años, cómo de manera sistemática se cuestiona esa bonificación, como se cuestiona prácticamente todo, entendiendo que lo que tenemos no son derechos, sino privilegios, y en absoluto es así. Y ahora no nos vamos a conformar solo con defender el 75%. El objetivo de Nueva Canarias en estos próximos 4 años, desde el primer día, vamos a trabajar para conseguir la obligación de servicio público en todas las rutas entre Canarias y el resto del Estado español, porque esa obligación de servicio público es lo que va a dar cobertura legal para establecer unos precios máximos a los billetes y que las compañías aéreas no sigan inflando artificialmente los precios, perjudicando a quienes aquí vivimos. Logramos el 75%,
ayuntamiento, que mejoró la vida de quienes aquí viven, y ahora vamos a lograr establecer esos precios máximos de billetes de avión y barco. Muchos de sus objetivos coinciden también con los del otro partido de corte nacionalista. ¿Habría sido mejor concurrir de forma conjunta como se hizo en las anteriores elecciones o tienen la misma fuerza partiendo como lo han hecho en estas generales? Intentamos ese proceso de diálogo, no solo con coalición, sino con prácticamente todas las fuerzas políticas que representan pues ese espacio que nosotros denominamos del canarismo, es decir, gente que quiere esta tierra, pero sobre todo que sus centros de decisión están en esta tierra. No pudo ser, y le puedo decir que lo intentamos hasta el último segundo, pero a partir de ahí tomamos la decisión de presentarnos con nuestras propias siglas, con nuestro programa, con nuestros candidatos y candidatas y lo más importante, con nuestras ideas, valores y principios. Pero no lo hacemos solo, vamos con nuestras siglas, pero nos acompañan más de 20 organizaciones políticas de toda Canarias que han entendido que el espacio que representa Nueva Canarias Bloque Canarista es un espacio de defensa de nuestra tierra, de defensa de la democracia, en un momento en el que creíamos que estaba todo garantizado, pero desgraciadamente no es así. Según ustedes también este es un momento difícil porque lo que se juega en estas próximas elecciones también puede suponer, sobre todo si ganan determinadas formaciones políticas, según ustedes, un retroceso importante en derechos y en libertades. Efectivamente, pero además porque lo estamos viendo. Mire, muchos de esos derechos, de esas libertades, se fueron ganando a lo largo de estos últimos 40 años. Fuimos capaces de salir de una dictadura, dejándose mucha gente la vida para lograr alcanzar una democracia. Y todas esas conquistas que creíamos que ya estaban consolidadas, que ya no había marcha atrás, estamos viendo como en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas la extrema derecha que está entrando en esos gobiernos, auspiciada y facilitado por el Partido Popular, está retrocediendo en los mismos en ocasiones en horas. Por tanto, se trata de defender cada uno de esos valores, de defender la igualdad, de defender y dejar claro que sí existe la violencia machista, de defender al colectivo LGTB, en definitiva, de defender nuestra propia identidad canaria que corre riesgo, organizaciones políticas que anuncian que no creen en las comunidades autónomas y si por ello fuera las eliminarían, por tanto eliminando la capacidad de autogobierno, que no es otra cosa que la gente que aquí vive decide en esta tierra cuál es su futuro y qué quiere para cada uno de sus sectores. Y en ese ámbito a nosotros nos van a encontrar de frente desde el primer día. Puede haber resultados ajustados, por tanto, de sus palabras. Deduzco, señor Campos, que si usted tuviera que prestar su voto a un futuro gobierno jamás lo haría si estuviera Vox incluido en esa propuesta de gobierno. Lo hemos dejado clarísimo desde el primer momento y nosotros cuando decimos jamás es jamás, nunca, bajo ningún concepto. El voto de Nueva Canarias, pero evidentemente no a favor, pero tampoco mediante fórmulas como la abstención. Van a permitir en ningún caso que la extrema derecha acceda al gobierno ni aprobaremos ninguna iniciativa que provenga de este espacio político, el de la extrema derecha, de Vox, que limite esas libertades, esos derechos, que limite la capacidad de autogobierno, en este caso de Canarias. En ese espacio no nos van a encontrar nunca y sin ambigüedades, no como otras fuerzas políticas que establecen un veto a esta organización política en campaña, pero luego 10 días más tarde, si les viene bien para acceder a algunos ayuntamientos, como por ejemplo en Teguise, se apoyan precisamente en estas organizaciones de extrema derecha. Para estas elecciones también les hemos escuchado reiterar, a usted en particular, ese discurso que también le habíamos escuchado en el Parlamento, de reclamar al Estado un mayor compromiso en lo que tiene que ver con el drama humanitario que supone la migración, con además un recrudecimiento por muchas circunstancias de la llegada diaria de migrantes a nuestras costas. ¿Qué debe hacer a juicio de Nueva Canarias el Estado para tratar de atajar de alguna manera esta situación? Primero, tener política migratoria, porque no la tiene, o al menos no la conocemos, que es peor. Vamos a exigir el cumplimiento del artículo 144.3 de nuestro Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica y tiene que cumplirse. Ese artículo establece que Canarias tiene que participar en todas las reuniones, en todos los foros en donde se trabaje el ámbito migratorio que pueda afectar a nuestra tierra. Queremos estar presentes y, por tanto, decidir en esas políticas. Queremos conocer los acuerdos que España y la Unión Europea está cerrando, entre otros, con Marruecos, frente a la opacidad y el oscurantismo que hoy en día hay. Queremos saber cuáles son esos acuerdos en materia de control de fronteras, en materia de derechos humanos, en materia de salvamento marítimo, que hemos visto como 37 personas morían hace apenas una semana porque no se ponían de acuerdo en quién tenía que ir a salvarles, si España o Marruecos. Y por tanto ese va a ser un elemento central.
política migratoria, pero con los derechos humanos en el centro de las mismas en cada una de ellas. Vamos a exigir la derivación de las personas que llegan a Canarias porque no quieren este como último destino, que se les derive al resto del Estado español y al resto de la Unión Europea. No convertir a Canarias en islas cárceles, como ocurrió con la vergüenza que vivimos en Arguineguín o como está pasando en otros territorios que también son frontera sur de la Unión Europea. Y por supuesto también una corresponsabilidad, y si hay que cambiar las leyes, las cambiaremos para que la atención a los menores extranjeros no acompañados no recaiga solo en aquellos lugares que son frontera y a donde llegan, sino que seamos capaces entre todos de distribuir y a darle la mejor atención a estos menores que llegan, en este caso, al territorio europeo, del cual formamos parte y somos frontera sur. Señor Campos, hay otro asunto en el que usted también ha hecho especial incidencia y de hecho ha estado en los discursos de muchos de los partidos. Tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, la apuesta por la sostenibilidad, las energías renovables, algo que para Canarias es clave, según ustedes, un discurso que ha estado en diferentes versiones en casi todos los programas, ¿no? Y además que forma parte del ADN de Nueva Canaria. Nueva Canaria es la Nueva Canarias de Antonio Morales, del proyecto de Ecoisla en la isla de Gran Canaria. Es lo que hemos defendido en el Parlamento, en cada una de las instituciones, en el Congreso cuando hemos estado allí. Hemos formado parte de la aprobación de esta ley de cambio climático en nuestra tierra. Es esencial el desarrollo de las renovables, el impulso de la economía circular. Tenemos que avanzar en la descarbonización. Probablemente no hay un reto más importante para el conjunto de la humanidad que esa lucha contra el cambio climático. Nos jugamos nuestro futuro como especie, pero los territorios insulares aún más. Por tanto, la lucha contra el cambio climático en un momento en el que además nuevamente esa extrema derecha se suma al negacionismo del mismo, y esto tiene un riesgo enorme en vidas humanas y por supuesto también en ecosistemas, nuestra forma de entender también el modelo económico que tenemos, la biodiversidad enorme que existe en Canarias, y ese va a ser uno de los ejes fundamentales para seguir trasladando el mensaje imprescindible de que la lucha contra el cambio climático, de que la sostenibilidad, de que la apuesta por el medio ambiente es esencial en los próximos 4 años, aquí por supuesto, pero también en el Congreso y en el Senado. Un lugar, el Congreso, donde debe estar La Palma. ¿De qué forma, según Nueva Canarias, su proceso, que todavía queda mucho por delante de reconstrucción? Con un protagonismo absoluto. La Palma ha sufrido probablemente la catástrofe natural más importante de Canarias, sin duda, pero me atrevería a decir casi incluso de Europa en los últimos años. Y no se la puede dejar sola ni abandonada. Sabemos que un proceso de reconstrucción siempre es complejo y difícil, pero tenemos que pasar con mucha mayor celeridad de las palabras a los hechos. La gente tiene que ver restituido sus propiedades, volver a normalizar su vida en una isla además que en circunstancias normales ya ha padecido un proceso de despoblamiento. Pues si no somos capaces de actuar de manera inmediata, que la gente vuelva a recuperar su vivienda, su espacio en una isla donde además cerca del 60% de su Producto Interior Bruto está asociado al sector agrario, donde puedan volver a impulsar pues su modelo de vida, va a ser difícil que la gente siga permaneciendo en la isla de La Palma. Por tanto, en nuestra agenda política va a ser absolutamente prioritario. Vimos desfilar a multitud de ministros y al propio presidente del Gobierno de España en multitud de ocasiones. Ahora lo que hay que exigirles, sea el color político que sea y esté en Madrid, que hay que cumplir con la isla de La Palma. Muchos asuntos por delante, nos queda poco tiempo, pero es verdad que la cuestión de la vivienda en Canarias, brevemente, señor Campos, también la tienen como en lo alto de la agenda, ¿no? En Canarias en particular. Imprescindible. Mire, defender Canarias no es solo defender nuestro estatuto de autonomía, nuestro régimen económico y fiscal. Defender Canarias es que la gente que aquí vive tenga derecho a una vivienda digna. Y ese derecho constitucional en el Estado español y en Canarias de manera particular es un derecho quebrado desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, planteamos medidas para que el Estado impulse un potente plan de infraestructuras de vivienda pública, en colaboración también con las entidades privadas, para desarrollar la posibilidad de que la gente pueda acceder. Vamos a plantear, atendiendo a nuestra condición de región ultraperiférica, la posibilidad de establecer limitaciones a la compra de personas extranjeras que no residen en Canarias, que compran vivienda para especular, elevando el precio de la misma y, por tanto, impidiendo el acceso a quienes aquí viven. La vivienda en Canarias, para quienes aquí viven, de manera prioritaria, será una parte de nuestro trabajo. Pues señor Campos, casi llegando al final de esta entrevista, pues le dejamos su cámara y puede pedir el voto a los ciudadanos de las islas para que le apoyen el Congreso de los Diputados. Pues quedan pocos días. El 23 de julio
se va a decidir quiénes van a representarnos durante los próximos 4 años en Madrid, el lugar donde se decide en Congreso y Senado cuestiones que nos afectan en el día a día. Y tenemos la posibilidad de decidir que vayan personas, diputados y diputadas de partidos estatales que ya les conocemos, sufren lo que nosotros denominamos el síndrome de Iberia, es decir, cogen un avión aquí y dicen que van a defender a Canarias. 2 horas y media más tarde, cuando aterrizan en Madrid, solo defienden lo que les establece sus partidos y alguien sentado en un despacho a más de 2000 kilómetros. Algunos de ellos no hablarán ni una sola vez durante 4 años. Nosotros, Nueva Canarias, somos la garantía de que no nos van a callar la boca ni un solo día durante los 4 años defendiendo esta tierra, pero también la democracia, y que el sentido de nuestro voto solo atenderá a lo que nos diga la gente que aquí vive. El único voto doblemente útil para defender Canarias, pero también para defender la democracia el 23 de julio, es votar a Nueva Canarias, Bloque Canarista. Bueno, pues Luis Campo, que es candidato por la provincia de Las Palmas, de Nueva Canarias, y que opta a convertirse en diputado en el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas entrevistas. Muchas gracias, buenas noches.